Hannah Arendt nació en Alemania a principios del siglo XX. Siendo una adolescente ya se había leído obras de gran complejidad como la Crítica de la razón pura de Kant, demostrando la inteligencia sobresaliente que ya tenía. Fue expulsada de la escuela por problemas de disciplina, pero rindió libre y después decidió estudiar filosofía. Hannah Arendt era judía. Cuando los nazis ascendieron al poder, usó su casa para ayudar a la población perseguida. Fue detenida por la policía secreta de Alemania y después se vio obligada a huir del país, yendo a Francia y a Estados Unidos, lo que nos lleva a nuestro tema central, la banalidad del mal. Arendt fue enviada como corresponsal del New Yorker a cubrir el juicio en Jerusalén contra Adolf Eichmann, uno de los mayores organizadores y responsables directos de la solución final, principalmente en Polonia, y de los transportes de deportados en los campos de concentración. Claro que él negó todo esto. En 1932, cuando contaba con 26 años, Adolf Eichmann ingresó en el Partido Nacional Socialista y en la SS. Hizo carrera en el Servicio de Seguridad de la SS y su principal función consistía en tareas de planificación y organización en las deportaciones masivas de judíos en los campos de concentración. Tras la Segunda Guerra Mundial, Eichmann se refugió en Argentina y finalmente fue arrestado. En 1961 fue juzgado en Jerusalén y el tribunal consideró probada su participación en la muerte de millones de seres humanos. Fue condenado a la pena de muerte por la comisión de 15 delitos, varios de ellos contra la humanidad y contra el pueblo judío. Ein Offizier hat einen Fahneneid geleistet. Wenn dieser Fahneneid gebrochen wird, ist dieser Mann ein Lump. Genauso wie ich auf dem Standpunkt stehe. Ich habe hier einen Eid geleistet, dass ich die Wahrheit sage. Genauso habe ich auf dem Standpunkt gestanden. Zu jener Zeit, Eid ist Eid. Glauben Sie, dass jemand, der diesen Treueeid schwor, nach dem Tode Hitlers von seinem Eid befreit sei oder nicht? Nach dem Tode Hitlers ist selbstverständlich jeder Mann automatisch von diesem Eide befreit. In Ihrer polizeilichen Vernehmung sagten Sie, dass wenn Ihnen der Reichsführer gesagt hätte, dass Ihr Vater ein Verräter sei, hätten Sie ihn eigenhändig erschossen. Ist das richtig? Wenn er Verräter gewesen wäre an Deutschland... Nein, wenn der Reichsführer Ihnen gesagt hätte. Hätten Sie ihn erschossen, Ihren eigenen Vater? Dann setzt es voraus, er hätte mir es nachweisen müssen. Wenn er es nachgewiesen hätte, wäre ich verpflichtet gewesen, gemäß meinem Fahneneid. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Haben Sie nie einen Konflikt geführt, einen Gewissenskonflikt zwischen Ihrer Pflicht und zwischen Ihrem Gewissen? Man könnte es eher Gespaltenheit nennen. Gespaltenheit. Und zwar eine bewusste Gespaltenheit, wo man sich von der einen Seite in die andere flüchtete und umgekehrt. Man hatte auf sein Gewissen zu verzichten. Bitte? Man hatte auf sein Gewissen, auf sein persönliches Gewissen zu verzichten. Man kann es so ausdrücken, jawohl. Wenn mehr Zivilcourage gewesen wäre, dann wäre alles anders gekommen. Sind Sie anderer Sicherlich, Ansicht? wenn die Zivilcourage ebenfalls hierarchisch aufgebaut gewesen wäre, ganz klar, jawohl. Das war also nicht ein Schicksal, das kommen musste, aber es ist eine Frage des menschlichen Verhaltens. Es ist eine Frage des menschlichen Verhaltens und sicherlich ist es nun so gewesen, es war die Kriegszeit, Turbulenz, jeder eins hat sich gesagt, es hat ja keinen Zweck, wenn ich dagegen ist ein Tropfen auf den heißen Stein verdampft und hat gar keinen Zweck, hat weder Sinn noch irgendwelchen Erfolg oder Misserfolg oder irgendetwas. Und so, es muss irgendwie auch in der Zeit liegen, denke ich mir. In der Zeit Erziehung, also weltanschauliche Erziehung, Drill, und diese Sachen. Lo que llamó la atención de todo el mundo fue su propio testimonio. Según el implicado, la afiliación al partido no fue una meditada decisión, sino algo casi natural. Ni siquiera se tomó el interés en informarse sobre el programa del partido. Eichmann no era un fanático. Tras los informes periciales de 6 psiquiatras, el tribunal consideró que Eichmann no constituía un caso de enajenación mental o de trastorno grave de la personalidad. No se trataba de un loco o un psicópata. ¿Cómo explicar entonces que Eichmann rechazara haber tenido pleno conocimiento de la naturaleza criminal de sus actos? Eso fue lo que más le impresionó a Arendt al punto de escribir un libro, Eichmann en Jerusalén. Dice ella misma:
Me impresionó la manifiesta superficialidad del acusado que hacía imposible vincular la incuestionable maldad de sus actos a ningún nivel más profundo de enraizamiento o motivación. Los actos fueron monstruosos, pero el responsable, al menos el responsable efectivo que estaba siendo juzgado, era totalmente corriente, del montón, ni demoníaco ni monstruoso. La historia nos proporciona diferentes encarnaciones del mal con un conjunto de motivos humanos. El agente del mal se suele mover por orgullo, por envidia, por odio o resentimiento, pero aquí, el agente del mal, ejemplificado por las fuerzas de la SS, no obraba por ningún motivo de esta naturaleza. Él se veía a sí mismo como instrumento de un programa de eliminación de lo humano del que formaban parte el asesino y la tortura como simples técnicas de gestión o como efectos colaterales exigidos por el funcionamiento del sistema. ¿Por qué lo hicieron? Explicar y comprender los crímenes nazis o cualquier otro tipo de crimen puede inducir a situarlos fuera del umbral del humano y a relegarlos al plano de la locura. ¿Cuántas veces escuchamos decir de un criminal: estaba loco, es una bestia, qué animal? Y esto se hace más por conveniencia de la propia conciencia. A esto se refiere cuando habla de apartarlo del umbral de lo puramente humano. Es como para calmar la ansiedad y la angustia de que ese acto criminal lo ha hecho una persona. Por eso queremos situarlo del otro lado de la línea, dándole la categoría de bestial o monstruoso. Pero eso es cómodo. Estaban locos es una afirmación que viene a tranquilizar nuestras conciencias y a saldar algo con nosotros mismos. Pero tal actitud nos deja de nuevo desprotegidos entre futuros acontecimientos, porque la realidad es que esta gente no era ni monstruosa ni estaba loca. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Arendt hace referencia en su libro a la extrema complejidad del carácter humano. Llegó a decir: ahora sabemos que hay un Heichmann en cada uno de nosotros. Dice Arendt: lo más grave en el caso de Heichmann es precisamente que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron y siguen siendo terrible y terroríficamente normales. Heichmann no era estúpido, únicamente la pura y simple irreflexión, que en modo alguno podemos equiparar a la estupidez, fue lo que le dispuso a convertirse en uno de los mayores criminales de su tiempo. En realidad, una de las lecciones que nos dio el proceso de Jerusalén fue que tal alejamiento de la realidad y tal irreflexión puede causar más daño que todos los malos instintos inherentes a la naturaleza humana. Irreflexión quiere decir acá no reflexión. Adolf Eichmann no mostró durante el juicio ningún sentimiento de culpa o arrepentimiento. Dijo que solo se limitó a hacer su trabajo y obedecer órdenes. Como Hannah Arendt dice en su libro, él cumplió con su deber, no solo obedeció las órdenes, también obedeció a la ley. No comparte la idea de que los criminales fueron manifiestamente psicópatas y diferentes de la gente normal. Incluso el acusado declara haberla ido a Kant y en su acción estaba dirigida por el imperativo categórico en el sentido de que era asumido por escrupuloso deber. Los peores crímenes no requieren grandes motivaciones. En Heichmann no había firmes convicciones ideológicas ni motivaciones especialmente malvadas, y esto es la banalidad del mal, que apunta precisamente a esta ausencia de malignidad. Lo que tiene de banal el mal cometido por Heichmann no está en lo que hizo, sino en el por qué lo hizo. Detrás de la acción del funcionario no hay un elaborado razonamiento, ni odio, ni intención de crueldad. No hay nada. Eso es lo más horrible. Esta forma de mal solo se explica porque el hombre se ha transformado en alguien superfluo. Para Arendt, Alma tenía un déficit de pensamiento, una mera incapacidad de juicio. Ojo, Heichmann no era un idiota moral. En su vida cotidiana actuaba de modo normal y sabía distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Heichmann era un hombre más del montón, una persona corriente. Lo único característicamente notable que se podía destacar en su comportamiento fue precisamente su falta de reflexión y de pensamiento, su incapacidad de juzgar por voluntad propia. Esta incapacidad de pensar en realidad se trata de la incapacidad de reflexionar. Podemos conocer y tener un cúmulo de teorías, ideas y saberes e incluso ser capaces de resolver cuestiones técnicas al respecto. Pero Arendt viene a definir el pensamiento como una suerte de diálogo continuo y profundo con nosotros mismos, una reflexión crítica sobre nuestras propias acciones, en nuestra propia intimidad. Y eso es muy propio de una mentalidad amplia, abierta, una capacidad de ponerse en el lugar del otro para tratar de entender el punto de vista del otro. Pone como ejemplo ahí a Sócrates, que siempre decía que continuamente estaba charlando, dialogando con su daimon, su alter ego interior. Según Arendt, este diálogo interior fortalece nuestra conciencia y en algún sentido dificulta el olvido. Aunque no siempre se escucha, esa conciencia está ahí. Lo que hizo Heichmann fue simplemente acallar a su conciencia, o sea, su alter ego, y no reflexionó consigo mismo ni se cuestionó sobre lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque no quiso.
esfuerzo, por voluntad. Y ahí se vuelve a acentuar la imagen de la gente del mal, que lejos de ser un sector minoritario, fuertemente ideologizado, se extiende en realidad a la amplia masa social que no tiene ninguna ideología y que es anónima y que contribuyó activa y pasivamente a la implantación y sostenimiento del régimen nazi. Y la gente del mal son las personas comunes, muy inteligentes, con grandes conocimientos, que sin embargo son capaces de realizar colosales atrocidades con mínimo o nulo remordimiento. Y aunque no son ladrones y a menudo son ejemplares ciudadanos, encierran, como dijimos, el potencial del mayor mal en la sociedad. Mientras no ocurren catástrofes éticas o políticas como el advenimiento del nazismo, tal incapacidad puede resultar inocua. No se notará nunca y va a pasar desapercibido esto. Pero en situaciones trágicamente excepcionales, aumentan y posibilitan el fuego de la catástrofe, porque ahí salta la verdadera naturaleza de lo que llevamos dentro, de que somos personas comunes y que solamente queremos subsistir. En la masa de la sociedad que perdió la capacidad de juicio, Haren distingue tres grupos: los nihilistas, los dogmáticos y los normales. Nietzsche planteó el nihilismo como la superación absoluta de la moral. Se niega toda creencia inmoral para construir la más conveniente para sí mismo. Claro que en la sociedad esta persona común jamás lo dice abiertamente. Cuando todo es dudable y cuando no hay ninguna idea a definir o defender o creer, la única carta segura a la que quedarse es el egoísmo, independientemente de las consecuencias, porque lo que me pase a mí es lo único que importa. Son los arribistas sin escrúpulos que pululan siempre cerca del poder con la intención de sacar una buena tajada. El dogmático, quizá huyendo de la ansiedad o un escepticismo, incapaz de dar respuestas definitivas a sus preguntas, asume entonces un dogma rígido que le aporte seguridad. Entonces ahí se convierte en un obsesivo idealista donde fortalece su voluntad y su capacidad de acción en pos de ese dogma. A este grupo pertenecen los fanáticos políticos y religiosos que siempre se niegan al diálogo, sobre todo aquellos que puedan cuestionar sus ideales. Si no están en el grupo, entonces están en contra del grupo. No hay reveses ni términos medios, por lo tanto hay que incluso aniquilar a aquel que esté en contra del ideal. Entre los ciudadanos normales, Haren distingue al tercer grupo y reflexivo, el más numeroso. Estos ciudadanos suelen asumir las buenas costumbres del lugar donde habitan, pero lo hacen sin ninguna crítica, fieles al significado original de la moral y la ética, porque la costumbre precisamente es buena por ser costumbre. Los tres grupos han aniquilado el diálogo con la conciencia, y aunque la conciencia sigue estando ahí, ella como un extraño. Se han transformado en agentes sumisos, a recibir cualquier monólogo que suene incomprensible en su vocabulario raro, pero lo aplauden porque parece que suena bien. Quizá entre los dirigentes nazis predominaban los nihilistas y dogmáticos, pero es evidente que entre la población abundaban precisamente estos ciudadanos normales. La cuestión es que sin diálogo interior, el dogmático cambia fácilmente de dogma, el nihilista cambia fácilmente de conducta y muchos ciudadanos normales cambian fácilmente de valores, porque en definitiva el ciudadano normal solo quiere estar tranquilo, y cuando surge una crisis o una catástrofe, primero se queda paralizado y sin saber qué hacer porque su mundo se le viene encima, pero después puede aferrarse de nuevo a cualquier otra norma, más si son las que realizan sus vecinos, las que marca el Estado o las que le recomienda la propaganda a través de los periódicos, el cine o la radio. Quien tiene unos valores inculcados, incluso fuertemente inculcados, pero nunca ha pensado ni ha reflexionado y ha examinado esos valores, en un momento de crisis fácilmente los puede cambiar. Y esto es lo que, según Haren, ocurrió en gran parte de la ciudadanía alemana. Si nos ponemos a analizar los totalitarismos del siglo XX y por qué no en esta parte del siglo XXI, lo nuevo no es el incumplimiento de la norma ética por gran parte de la población. Lo novedoso y lo más difícil de comprender es que las propias normas se hayan invertido con tanta facilidad. En lugar de no matarás, vamos a decir matarás si la situación lo amerita. En lugar de decir no mentir, vamos a decir mentirás porque es lo más conveniente. Lo escandaloso es que gran parte del mundo lo asumió y que el mundo mismo no se derrumbó. El infierno ha sucedido y el hombre normal ha sido su artífice.